Oremos entonces. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, una vez más por permitirnos estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, por permitirnos haber cantado a tu nombre, levantado nuestras manos, levantado nuestras voces y, más importante que ello, haber levantado nuestros corazones delante de ti. Señor, te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio, especialmente en nuestro estudio, y que podamos todos salir de aquí conociéndote mejor, conociendo más de tu propósito para nosotros y viendo, Señor, tu fidelidad a través de las diferentes porciones de escritura que vamos a ver aquí hoy. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Abran su Biblia, por favor, a la epístola de Pablo a los Gálatas. Epístola de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Epístola de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, Gálatas capítulo 3, el título de nuestro estudio hoy es el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Una de las cosas que hemos estado viendo en el capítulo 3, es que Pablo está amonestando a los Gálatas por creer que lo que habían comenzado en el Espíritu, ahora lo van a poder terminar o lo van a poder perfeccionar por medio de las obras de la carne. Y de lo que hemos estado hablando más aquí en la carta de Pablo a los Gálatas es acerca de cómo los judaizantes estaban buscando convencer a los nuevos cristianos de que para poder ser completamente salvos, no solamente era suficiente creer en Cristo, poner su fe y esperanza en Cristo, sino que había que agregarle algo. En este caso ellos hablaban de la circuncisión. Vamos a ver más adelante lo que era la circuncisión, para qué era la circuncisión. Pero los judaizantes lo que estaban tratando de hacer era decirle a los cristianos de Galacia que no era suficiente con creer, que había otras cosas que se tenían que hacer para poder asegurar de que en realidad se era salvo. Ahora, si nosotros hemos leído los evangelios, una de las cosas que leemos que Jesucristo dijo en la cruz, una vez que entregó el Espíritu, antes de que entregara el Espíritu, dijo, consumado es. Lo que quiere decir entonces que la obra de salvación se había llevado a cabo y no había necesidad de agregarle nada más, ni por parte del creyente, ni por parte de los líderes religiosos, ni por parte de nadie. Él solo hizo la obra de salvar a la humanidad por medio de su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre. ¿Están de acuerdo? Entonces los Gálatas habían recibido la salvación y el Espíritu de Dios por haber creído en el Cristo crucificado, pero estos judaizantes les estaban diciendo que para ser salvos en verdad tenían que circuncidarse. Y Pablo les pregunta en el versículo 5, noten ahí en Gálatas 3:5, les pregunta, aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La pregunta es una pregunta retórica, ¿sí? Pablo ya sabe la respuesta. Quiere que ellos piensen en la pregunta que se les está haciendo para que al llegar a la conclusión que ya Pablo los ha llevado a través de la predicación del Evangelio puedan recapacitar, puedan entender porque tanto la salvación como el Espíritu se reciben por la fe, Si no se recibe por nada que nosotros hayamos hecho o estemos haciendo. Entonces Pablo está aclarando aquí que si recibieron la salvación y recibieron el Espíritu de Dios por la fe, ¿cómo es posible que ahora estén siendo convencidos de que hay algo más que tengan que hacer para poder ser completamente salvos? Eso es incongruente, eso no tiene sentido. ¿Sí? Los que estamos aquí, que hemos puesto nuestra esperanza y fe en nuestro Señor Jesucristo, ya somos salvos. No tenemos que agregarle absolutamente nada a la obra que Él hizo. Si nosotros creemos que podemos agregarle algo a la obra que Él hizo en la cruz, estamos menospreciando la obra que Él hizo en esa cruz. Estamos menospreciando su sacrificio, porque lo que estamos diciendo es que, ok, Señor Jesucristo, tú viniste a la tierra, tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre, pero para estar seguro ahora yo voy a
me voy a bautizar, ahora voy a ser fiel en ir todos los domingos a la iglesia, ahora voy a ofrendar en la iglesia, ahora voy a... No, ya se es salvo y todas esas cosas que mencioné, sí, deben hacerse, pero no para hacerse más salvo o para perfeccionarse, deben hacerse precisamente porque ya somos salvos, ¿ok? Pablo entonces estaba completamente en contra de lo que enseñaban estos judaizantes de los que les estaba hablando. Y para probar su punto va a usar la experiencia de Abraham y la forma en la que fue justificado delante de Dios por haberle creído y no por las obras de la carne. Abraham era y es un héroe gigantesco ante los ojos de los judíos, ante los ojos del pueblo hebreo. Entonces Pablo va a usar a la máxima figura de la historia judía, de la historia hebrea, para demostrarles cómo la justificación o la salvación que viene de Dios es única y exclusivamente por la fe, sin agregarle absolutamente nada. Sí, porque ellos predicaban la circuncisión porque Abraham se había circuncidado, Dios le había mandado que se circuncidara él y su descendencia, pero no era para que se salvaran. No era para ser justificados, era porque ya habían sido justificados. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Noten ahí en el versículo 6 de Gálatas 3. Pablo hablando aquí dice, así, ¿verdad? Así como ustedes no recibieron la salvación y el Espíritu, ¿sí? Así como recibieron el Espíritu Santo y han visto maravillas por medio de la fe, así también Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios, puso su fe en Dios. Ahora noten, y voy a hacer hincapié en esto cuantas veces tenga la oportunidad, que no dice creyó en Dios, dice le creyó a Dios. Porque no es suficiente creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. Dios nos dice que por medio de su Hijo Jesucristo nosotros podemos ser salvos. ¿Sí? ¿Le creemos? Si le creemos a Dios, entonces eso nos ha sido contado por justicia. Pero el decir que le hemos creído a Dios va a producir en nosotros una manera de vivir que manifieste, que refleje el hecho de que le creímos a Dios, así como fue con Abraham. Ahora, esto aquí se menciona, lo que dice aquí, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, se menciona también en el libro de Génesis, en el capítulo 5 y el versículo 6. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 4 y el versículo 3. Y Santiago lo menciona en el capítulo 2 y el versículo 23. Y luego Pablo lo vuelve a mencionar aquí en la escritura donde estamos. Creo entonces que podemos dar por hecho de que es importante para Dios que su pueblo sepa que Abraham fue declarado justo por haberle creído a Dios y no por obras de la carne. ¿Ustedes creen que es importante para Dios hacer eso? Digo, si Dios dice algo una vez, como les decía el martes, si Dios dice algo una vez, le prestamos atención porque es Dios, ¿verdad? Pero si nos lo dice 2 veces, le prestamos atención porque creemos que esto es algo importante para Dios, tan importante que nos lo está diciendo 2 veces. Pero si nos lo dice 3 veces, entonces más vale que paremos la oreja, ¿verdad? Porque esto tiene algo para mí en lo cual yo puedo descansar y en lo cual puedo basar mi salvación, el hecho de que soy salvo y no estoy trabajando para ser salvo, ¿sí? Ahora, cabe mencionar también que Abraham le creyó a Dios, escuchen esto, es importante, a pesar de que desde el punto de vista humano lo que Dios le había prometido era imposible por la edad que Abraham tenía. Entonces, Dios le está prometiendo algo a Abraham que lógicamente, sacando cuentas, examinándolo todo, es imposible desde el punto de vista humano. No se puede. Yo ya estoy muy viejo, mi esposa también está vieja, lo que le había prometido Dios era descendencia. No se podía. Lo hermoso de todo esto es que nos comprueba que Dios está en el negocio de llevar a cabo lo imposible. ¿Sí? Y que si Él lo promete, aunque a nosotros se nos haga difícil, aunque nosotros veamos que hay muchos obstáculos, aunque nosotros veamos que no veo cómo, Dios es el que lo está prometiendo. Y si Dios es el que lo está prometiendo, Él se va a encargar de cumplirlo. Porque Él cuando promete algo hace un juramento.
Y jura, como nos dice en el libro de Hebreos, jura por su propio nombre, porque no hay otro nombre más grande por el cual se pueda jurar. Él es Dios, ¿sí? Entonces, esto también tenemos que ver, que Abraham le creyó a Dios, a pesar de que desde el punto de vista humano, lo que Dios le había prometido era imposible por la edad que Abraham tenía. Pues tenemos ese tipo de fe nosotros, tenemos esa clase de fe en la que podemos creer en lo que nosotros vemos como imposible, ¿sí? Pero porque Dios lo ha prometido, sabemos que Él puede hacerlo en nuestras vidas. Sí, por eso se trata de creerle a Dios, no de creer en Dios. Sí, porque la gente cree en Dios. Cualquier persona que cree en Dios tiene alguna idea de quién es Dios, tiene alguna idea de lo que es Dios y cree en un Dios de alguna manera. Aunque no sea el Dios de la Biblia, pero creen en algún Dios. Aún los ateos creen en Dios. ¿Saben por qué digo que los ateos creen en Dios? Porque ateo quiere decir en contra de Dios. Y si como ellos dicen, Dios no existe, ¿de quién están en contra entonces? ¿Por qué se preocupan tanto por estar en contra de Dios si no existe? Entonces deben de, en algún lugar recóndito en su mente, deben de creer que Dios existe, porque tienen la necesidad de proclamarse en contra de Él constantemente. Ahora, hay varias razones para que Pablo se refiera a la fe de Abraham como ejemplo. Vamos a ver algunas de ellas. Una, Abraham fue el padre de la nación judía. Lo pueden ver en el libro de Génesis. Los judíos estaban muy orgullosos de ser descendientes de Abraham. ¿Sabían ustedes? Estaban bien orgullosos de poder trazar su linaje hasta el padre Abraham, ¿sí? Los judíos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham. Ellos se sentían muy orgullosos de su relación con Abraham. El problema era que pensaban que esta relación les aseguraba la salvación eterna. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, ya para ellos estaba garantizada la salvación. Pero Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, les advirtió que su descendencia física no les garantizaba una vida espiritual. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista andaba predicando el Evangelio y andaba predicando el Evangelio de arrepentimiento y el bautismo, ¿sí? Y andaba a las orillas del río Jordán y andaban cerca del mar de Galilea. Sí, muchos fariseos fueron a ver lo que estaba haciendo. Muchos fariseos curiosos fueron a ver qué estaba haciendo Juan, cómo lo estaba haciendo, para preguntarle por qué lo estaba haciendo. Y Juan el Bautista, en una de esas ocasiones en que muchos fariseos lo rodean para ver lo que estaba haciendo, dirigiéndose a ellos, les dice en Mateo capítulo 3, comenzando con el versículo 7, Mateo capítulo 3, versículo 7, les dice: cuando él, Juan, vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Entonces noten lo que les estaba diciendo Juan el Bautista aquí a los fariseos, que estaban confiados en que su parentesco con Abraham de alguna manera les garantizaba una vida espiritual, de alguna manera les garantizaba la entrada al reino celestial. Déjenme decirles algo, mis hermanos, hermanas, de todas las edades. Dios no tiene nietos. ¿Escucharon eso? Dios no tiene nietos. Lo que quiere decir que nuestros hijos no son cristianos, ni van a ser cristianos, ni van a ser salvos solamente porque nosotros somos salvos. Ellos tienen que llegar por sí mismos a la conclusión de que son pecadores, de que necesitan ser salvos y de que la única manera en la que pueden ser salvos es por medio de Jesucristo. Entonces, no porque los padres seamos creyentes quiere decir que nuestros hijos lo van a hacer automáticamente. Cada persona tiene la responsabilidad de reconocer su necesidad del Salvador y reconocer a Jesús como ese Salvador. ¿Sí? Digo, como decía Pablo, ¿verdad? Si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Yo puedo decirle, ¿saben qué? Yo no necesito
yo no necesito creer en Jesús. ¿Saben por qué? Porque mi abuelo paterno y mi abuela materna eran cristianos. Porque mi papá era pastor de jóvenes, porque tengo un montón de tíos y primos que son pastores, porque mi mamá era cristiana, porque mi abuela materna era cristiana. Tengo mucho en qué descansar para no tener que convertirme yo y creer yo. Pero el Espíritu Santo me enseñó que si quería ser salvo tenía que venir yo personalmente y reconocer mi pecaminosidad y pedir perdón a Dios y recibir el perdón de Dios por medio de lo que Jesucristo hizo por mí. Y si no hubiera hecho eso, no le hace cuántos pastores y cuántas personas cristianas hubiera habido en mi linaje, eso no me garantiza la salvación. Entonces, así como el parentesco con Abraham no le garantizaba la salvación a los judíos, así el parentesco que nuestros hijos tienen con nosotros y nosotros con nuestros padres, si fueron cristianos, no nos garantiza la salvación. Lo único que nos puede garantizar la salvación es creerle a Dios, que en Cristo podemos obtener esa salvación. Ahora, la segunda razón por la que Pablo les habla de Abraham. Abraham es el ejemplo más claro de la justificación en el Antiguo Testamento. Abraham es el ejemplo más claro de justificación en el Antiguo Testamento, porque dice claramente que fue declarado justo. ¿Por qué? Por haberle creído a Dios. Por haberle creído a Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de la Biblia, Dios está comunicando a la humanidad por medio de Abraham que para poder ser justificados delante de Él, que quiere decir ser declarados justos delante de Dios, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos hacer, que lo que tenemos que hacer es creerle a Dios y eso nos es contado por justicia. Entonces todos los que le hemos creído a Dios, delante de Dios y en Jesucristo somos justos, ¿sí? Pero ¿cuántos sabemos que es imposible ser justo? Es imposible por nosotros mismos, ¿no es cierto? En la carta de Pablo a los romanos les dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo es que somos justos? Somos declarados justos porque le creemos a Dios que en Cristo podemos ser salvos. Y los que le hemos creído en realidad, los que hemos puesto toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, en realidad podemos considerarnos justos delante de Dios. Y esta es esa imposibilidad que Abraham tenía en su vida para poder tener descendientes. Esa es la imposibilidad que nosotros como seres humanos tenemos para poder ser justos delante de Dios. Pero recuerden, Dios está en el negocio de llevar a cabo lo imposible. Y por eso decidió venir a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo, para que Él muriera en la cruz, derramara su sangre, fuera sepultado, resucitara al tercer día, y ahora nosotros al poner nuestra fe en Él podamos ser salvos también. La tercera razón por la que Pablo mencionaría a Abraham es porque es casi seguro que los judaizantes estaban señalando a Abraham, probablemente, como se nos dice en la mayoría de esta carta, en relación con la circuncisión. Quizás diciendo o pensando que si el padre de la fe tuvo que circuncidarse, todos los que quisieran seguir sus pasos también tenían que hacer lo mismo. ¿Verdad? Si nuestro padre Abraham, sí, que anduvo con Dios, que vio a Dios, si nuestro padre Abraham, que es el donde se originó la fe, tuvo que circuncidarse, entonces cabe pensar que todo aquel que quiera seguir en sus pasos debe hacer lo mismo. ¿Sí? Y esa era la lógica que usaban los judíos. Esa era la lógica que usaban los judíos. ¿Sí? Además, este versículo que acabamos de leer en Gálatas 3 comunica precisamente lo que Pablo llamó la verdad del Evangelio, que es la justificación por medio de la fe. La justificación por medio de la fe. Porque cuando un pecador le cree a Dios y pone su fe y esperanza en Cristo, la justicia de Dios es puesta a su cuenta. Tenemos cero justicia a nuestra cuenta. Amén. Como seres humanos tenemos cero justicia a nuestra cuenta. Cuando le creemos a Dios y ponemos nuestra fe y esperanza en Cristo,
inmediatamente la justicia de Dios es transferida a nuestra cuenta y ahora contamos no con justicia, con la justicia de Dios a nuestra cuenta. ¿Se dan cuenta de lo que eso quiere decir? Que aún con nuestra manera de ser tan pecaminosa, aún con nuestra manera de ser tan débil, de todas maneras, por la fe, el Señor nos ve completamente justos, porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Además, los pecados de los creyentes ya no son cargados a su cuenta. ¿Sí? Si tuviéramos una tarjeta de depósito, ¿sí? ¿Cuánto cree que usted tendría en el lado de los pecados? ¿Qué tanta cuenta tendría? ¿Cuánto saldo tendría? Póngase a pensar en ello. ¿Qué tan grande sería el saldo? ¿Sí? Yo no sé usted, pero yo, qué bárbaro, tendría para retirarme ya y no pecar más, y con eso tendría para ser condenado para el resto de la eternidad. Pero por haber creído en Jesús, ese saldo de pecado es borrado, y en lugar de ese saldo de pecado, lo que se pone en mi cuenta es la justicia de Dios. Y gracias a esa justicia, delante de Dios, mi deuda nunca aparecerá, porque ya quedó pagada por el Señor Jesucristo. Así que el creyente nunca puede ser traído a juicio a causa de sus pecados. Échense ese trompo a la uña. ¿Ok? El creyente nunca puede ser traído a juicio a causa de sus pecados. ¿Sí? Porque el Señor ya lo pagó todo. Porque el Señor ya nos ha puesto a nuestra cuenta su propia justicia por haberle creído a Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 21, noten lo que Pablo escribe. 2 de Corintios 5, 21, dice: al que no cometió ningún pecado. ¿Quién es el que no cometió ningún pecado? A Jesucristo. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Jesucristo vivió una vida perfecta. Nunca cometió ningún pecado, nunca hizo ningún mal. Todo lo que hizo estuvo bien. ¿Sí? Nunca pecó ni de palabra, ni de obra, ni de pensamiento, porque Él era Dios en carne humana. Pero aunque fue sin pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Cuando lo clavaron en la cruz, ¿sí? Todo el pecado del mundo fue puesto sobre sus hombros para pagar precisamente por ese pecado en nuestro lugar. Y cuando pagó por ese pecado, nuestra cuenta quedó saldada totalmente. Y ahora, si usted abre su cuenta de banco celestial, si cree en Jesucristo, lo único que ve ahí es la justicia que Dios ha impartido sobre usted por su fe en Cristo. Ninguno de sus pecados. No nos tenemos entonces que preocupar por nuestros pecados pasados. No nos tenemos que preocupar por lo que fuimos antes de Cristo. Ni tampoco por lo que somos después de Cristo. Sin embargo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos reprende, nos llama a cuentas. Y cuando sentimos que el Espíritu Santo de Dios hace eso, nosotros como creyentes que somos, nos acercamos al trono de gracia del Señor y recibimos el oportuno socorro, como se nos dice en el libro de Hebreos. Amén. Y entonces este es el corazón del Evangelio. El Salvador sin pecado ha tomado nuestros pecados para que nosotros podamos tener la justicia de Dios. Además, Pablo usa a Abraham como ejemplo porque es declarado de nuevo justo por fe antes de que Dios le diera la circuncisión. Pónganse a pensar en eso. Fue declarado justo antes de que Dios le diera la circuncisión. ¿Sí? Antes de que Dios le diera la circuncisión. Que solo fue dada como una señal del pacto que estaba haciendo, que Dios estaba haciendo con él. ¿Sí? Dios hace su promesa a Abraham en Génesis, en el capítulo 15. Y Génesis capítulo 15, los versículos 1 al 6, dicen lo siguiente. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos?
y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Versículo 3, también dijo Abraham, mira que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Hemos detectado que Abraham no tiene hijos, ¿verdad? Versículo 4, pero vino a él palabra del Señor y le dijo, tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y ahí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Ok, entonces Dios le hace la promesa a Abraham cuando ya está viejo, ya no puede tener hijos, su esposa ya no podía tener hijos, y le dice, ¿sabes qué? Fíjate en el cielo, cuenta las estrellas y las puedes contar, así de grande va a ser tu descendencia. Ahora vamos a ver que la descendencia de Abraham no es solamente los que descienden de él como judíos, sino que tiene una segunda descendencia que viene a él por medio de Jesucristo. Sí, pero lo dejamos para más adelante. Entonces, ahí está la promesa que Dios le hace a Abraham. Sí, ahí está la promesa que Dios le hace a Abraham. Más adelante en el versículo 15 habla acerca del pacto que hicieron y la forma en la que ratificaron ese pacto, y pueden leer acerca de ello cuando lleguen a casa. Pero luego Dios establece la circuncisión como señal del pacto que hizo con Abraham en ese capítulo 15. Y esto lo vemos en Génesis 17, los versículos 9 al 11. Génesis 17, versículos 9 al 11. Noten ahí lo que dice. Dios también le dijo a Abraham, entonces la promesa fue en el 15 fue el pacto que hicieron, en el 17, Dios también le dijo a Abraham, tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio. ¿Cómo? ¿Qué? Señal del pacto entre nosotros. No para ratificar el pacto, no para consolidar el pacto, sino como señal. Era una señal para que Abraham, cuando viera esa señal, se acordara de que Dios había hecho un pacto con él. Es como el bautismo. Es como el bautismo, ¿ok? Nosotros nos bautizamos no para ser salvos, ¿verdad? Nos bautizamos, el bautismo es una señal de que ya hemos sido salvos. Ya somos salvos, creímos en el Señor, pusimos nuestra fe en Él. Esa fe nos es contada por justicia, lo aceptamos, lo creemos, lo recibimos. Es parte de nuestro ADN ya. No hay nada más que tengamos que hacer. Pero luego hay la oportunidad de bautizarse. Nos bautizamos no para hacernos más salvos, no para hacernos más aceptables ante los ojos de Dios. Nos bautizamos para dar testimonio al resto de la gente de que somos salvos y que somos hijos de Dios por nuestra fe en el Señor. ¿Sí? Nos bautizamos para demostrarle al resto del mundo que ahora somos pueblo de Dios, que Dios ha perdonado nuestros pecados y que ahora podemos acercarnos a Él con toda confianza, no por las obras que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él ya ha hecho en y a través de nosotros. Amén. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 4, los versículos 7 al 11. Noten, Romanos 4, 7 al 11. Dichoso aquel cuyas iniquidades que son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8. 18 aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿A quién no culpa de pecado el Señor? Exactamente, a los que ya hemos creído en Cristo, no somos culpados por Dios del pecado. Versículo 9. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes.
y no después. Si los judíos hubieran leído sus escrituras, si los judíos hubieran puesto atención a lo que las escrituras decían, nunca hubieran caído en los errores que cayeron y hubieran conocido a su Mesías. Pero porque no habían puesto atención a las escrituras. Porque las tenían, pero las tenían ahí enrolladas, no para leerlas y escudriñarlas, sino nada más como símbolo de su judaísmo. Mis hermanos, la Biblia puede volverse simplemente en un símbolo de nuestra fe, pero no nos va a aumentar la fe, ni fortalecer la fe, ni corregir la fe, si no estamos constantemente escudriñándola y estudiándola para poder estar siempre conociendo lo que es verdad y lo que es mentira. Sí, entonces no fue, como dice ahí de nuevo el versículo 10, ¿cuándo se le tomó en cuenta la fe como justicia? ¿Antes de ser circuncidado o después? Y Pablo contesta la pregunta, antes y no después. Versículo 11, entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo cuando antes de ser circuncidado. De esa manera Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y ahí está la simiente, esta es parte de la simiente de Abraham, entre los cuales nos encontramos nosotros. Más adelante, más sobre esto. Y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Entonces, cuando hablaba de que tu descendencia va a ser como las estrellas, no solamente estaba hablando de aquellos que iban a venir directamente de su cuerpo, de su carne, ¿sí? Sino que estaba también hablando de aquellos que un día iban a venir por medio de la fe en Jesús, entre los cuales nos encontramos todos nosotros, para la honra y gloria de Dios, porque Él fue el que lo hizo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ganarnos ese título, para ganarnos ese favor, para ganarnos esa bendición. Amén. Versículo 7 de Gálatas 3 sigue diciendo, sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos espirituales de Abraham. Aunque no sean judíos, son parte del pueblo de Dios. Los descendientes físicos de Abraham a través de Isaac y Jacob son el pueblo judío, pero sus descendientes espirituales son aquellos que creen en Dios para salvación. Hombres y mujeres de fe, en contraste con aquellos hombres y mujeres que buscan ganarse la salvación por medio de las obras. Es un contraste grandísimo, ¿verdad? Es un contraste grandísimo. Y tenemos que creerle a Dios que somos salvos única y exclusivamente por poner nuestra fe en Jesucristo. Si no, mis hermanos, ¿saben qué va a suceder? Nos vamos a convertir en gente religiosa, en gente legalista, en gente que va a querer estar imponiendo sus puntos de vista sobre otras personas, en gente que va a querer estar poniendo requisitos sobre otras personas, y si no las llevan a cabo como nosotros pensamos que debe de ser, no vamos a ser jueces, jurado y verdugo de esas personas. Porque les vamos a acusar y vamos a decirles todo lo que están haciendo mal, y eso no debe ser. El único que puede hacer eso es Dios, ¿sí? Por eso debemos de enseñar, por eso debemos de discipular, por eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Para que todos sepamos la verdad, y si en algo no están de acuerdo, no hay problema. Después podemos platicar, después podemos hablar y ver por qué y discutirlo, etcétera, etcétera. Y todo va a estar bien. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad. Amén. Entonces, versículo 8 de Gálatas 3 sigue diciendo, y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Noten cómo está enfatizando tanto Pablo aquí a los judíos, a los que están queriendo hacer que los nuevos creyentes se circunciden. No tienen por qué hacer eso.
No hay razón para hacerlo. No deben imponerle este tipo de requisitos a los nuevos creyentes, porque la Escritura muy claramente dice que es por fe que Abraham le fue la fe fue lo que a Abraham le fue contado por justicia, y le fue contado por justicia antes de la circuncisión. Y se le prometió que en él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Lo que quiere decir que la bendición de Dios era tanto para los judíos como para los no judíos, pero todo ello antes de la circuncisión. Las escrituras aquí se nos está diciendo que actúan como una forma de predicador, que predicen que Abraham y su ejemplo de fe se convertirían en una bendición que cambiaría la vida de todas las naciones a medida que el evangelio se iba a ir extendiendo, ¿sí? Y todo lo que tenían los que tenían esa fe, como la tuvo Abraham, se unen a su estado de salvo y de justo, ¿sí? Entonces, conforme se ha ido expandiendo el evangelio, conforme se ha ido llevando a todas las naciones han sido bendecidas, ¿no es cierto? A donde sea que el evangelio ha llegado ha sido bendecida esa nación. ¿Por qué? Porque conocen a Dios por medio de ese evangelio. Porque pueden encontrar salvación por medio de ese evangelio. Porque al escuchar el verdadero evangelio de la salvación, pueden tener un encuentro personal con Dios y saben que son salvos. Sí, que son salvos. En Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3, Génesis 12, versículos 1 al 3, dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y noten la última parte del versículo 3. Y en ti serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. O sea, todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas por el hecho de que Abraham puso su fe en Dios. Dios cumplió su promesa y a través de él vino un día el Mesías judío para salvar no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, a todo aquel que en él cree, ¿sí? Todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Versículo 10: porque todos los que dependen de la obra de la ley, noten, están bajo maldición. Pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. ¿Escucharon eso? Léanlo de nuevo en su Biblia. Quizás tengan una versión diferente a la que yo tengo. Yo tengo la Reina Valera contemporánea. Quizás ustedes tengan la Reina Valera 60, pero es muy similar lo que dice, lo mismo que lo que dice y el mismo mensaje. Versículo 10 de nuevo: porque ¿cuántos? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues está escrito: maldito sea ¿quién? Todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. ¿Se fijan la maldición de la ley? ¿Se fijan el peso de la ley? Sin embargo, hay gente que está tratando de cumplir con la ley, está tratando de guardar la ley para congraciarse más con Dios, está tratando de ser más bueno, ¿sí? Está tratando de ser un mejor cristiano, ¿sí? No podemos ser más buenos de lo que el Señor ya nos ha hecho. Pero nuestro comportamiento puede ir reflejando más y más conforme vamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera. Conforme vamos siendo llevados de triunfo en triunfo, puede ser una clara señal al resto del mundo de lo que se parece, de lo que es una persona como Abraham, que puso su fe en el Señor, como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, habiendo destrozado la confianza de los judíos en su relación física con Abraham, porque la destrozó completamente, ¿sí? El que sean descendientes de Abraham no quiere decir absolutamente nada. Pablo ahora les muestra que la ley trae una maldición, que la ley trae una maldición. Ahora, Pablo nos dice en el libro de Romanos que la ley es buena, ¿verdad? Pero aquí nos revela que la ley de hecho trae una maldición. Y cita Deuteronomio capítulo 27 y el versículo 26. Deuteronomio capítulo 27 y el versículo 26, donde dice:
Maldito sea el que no se comprometa a cumplir las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá. Cuando decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Así sea, estamos asintiéndolo, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos amén. Si aquello a lo que estamos diciendo amén, no vamos a estar dispuestos a ponerlo en práctica en nuestra vida. Sí, porque es muy fácil decir amén cuando algo se siente bien, ¿verdad? Es muy fácil decir amén cuando algo se siente como que es lo justo. Es muy fácil decir amén cuando todo está donde debe de estar. Pero luego cuando somos puestos a prueba y tenemos que practicar aquello a lo cual dijimos amén, allí no está tan claro ya el amén, ¿verdad? Amén, pero no en esta circunstancia. Amén, pero no en mi vida. Amén, pero no en esta situación. ¿Sí? Amén para todos los demás, pero no para mí. ¿Sí? Han escuchado el dicho que dice hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿verdad? ¿Hasta dónde se puede llegar con ese dicho? ¿Hasta dónde se puede llegar con esa verdad? No muy lejos, ¿sí? Entonces, les dice que la ley trae una maldición. Y luego argumenta que el hombre no puede guardar todas las leyes. Y por eso se convierte en un esclavo de la ley. Porque el hombre, aunque quiera, no puede guardar toda la ley. Y por ende se convierte en un esclavo de la ley. Porque por más que trate de guardar la ley, nunca podrá satisfacer a la ley. Y ésta se volverá en su amo. ¿Y qué va a estar haciendo? Va a estar cumpliendo con la ley 2, 3 días, va a estar cumpliendo con 3, 4 leyes, va a estar cumpliendo con un poco de la ley aquí, un poco de la ley allá, pero luego va a llegar el momento de prueba y va a desobedecer la ley. ¿Y qué va a suceder? Todo se viene abajo, todo se viene abajo. Y eso es precisamente lo que nos dice Santiago. En Santiago capítulo 2 y el versículo 10, Santiago capítulo 2, versículo 10, noten lo que dice: porque cualquiera que cumpla ¿cuánta? Toda la ley, pero que falle en ¿qué? Un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Así es que imagínense, por decir algo, hay 300 leyes, ¿ok? Hay 300 leyes que tenemos que obedecer. Y usted todos los días se preocupa por cumplir todas esas leyes. Y cumplió 1, y 2, y 3, y 4, y 10. Y 20, y 50, y 100. Ahí la lleva. Y 150, y 200. Ya casi llegamos. Y 250. Y 275. Oh my God, ya me lo hago. Le estoy manteniendo todo perfectamente. La estoy cumpliendo toda. Llega al 299. Algo sucede en su vida que la boca, el pensamiento, los hechos, etcétera, desobedeció la última ley. ¿Qué sucede? Es culpable de todas ellas. ¿Se imaginan la esclavitud en la que se vive? Cuando se vive tratando de cumplir la ley. Es una de caerse y levantar. Iba a parecer uno boxeador, ¿no? Caerse y levantarse, caer, como esos payasos de hule, ¿verdad? Que se les pega y se caen y se levantan, se caen. Así estaríamos todo el tiempo, mis hermanos. Seríamos esclavos del tratar de ser buenos, seríamos esclavos del tratar de cumplir con todo lo que... No se puede. No se puede, por eso necesitamos a Jesucristo. Por eso necesitamos su Espíritu Santo, por eso necesitamos volvernos a Él. Porque sean honestos, seamos honestos. Estamos muy bien el domingo en la tarde, pero luego el lunes nos tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Estamos tan bien mientras estamos dormidos, ¿verdad? Pero luego nos levantamos y resulta que nos levantamos con nosotros mismos iguales como éramos antes y la volvemos a regar. Entonces por eso Pablo dice que la ley es una maldición. Y la ley se vuelve en el amo de todo aquel que quiere usar la ley tratando de cumplirla para congraciarse con Dios. Se vuelve en un amo de esa persona y esa persona se convierte en esclavo de la ley. Porque se la va a pasar toda la vida tratando de cumplir todas y cada una de esas leyes y mis hermanos no se va
a poder. Y por eso Jesús vino para librarnos de la maldición de la ley. En el versículo 11, de Gálatas 3, noten lo que dice ahí Pablo. Y es evidente, cuando dice que es evidente, ¿qué quiere decir? Está claro. Está clarísimo entonces, por todo lo que ya les he dicho, está claro que por la ley, ¿cuántos? Ninguno se justifica para con Dios, porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Entonces está claro que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Sí? Entonces, si se está tratando de justificarse delante de Dios por la ley, usted está entre esos ningunos. ¿Okay? Usted está entre esos ningunos. Mejor créale a Dios que en Cristo puede ser justificado y sea justificado por Cristo, en donde ya se encuentra perfectamente justificado delante de Dios y ya no tiene que andar preocupándose por cuántas leyes lleva cumplidas y cuántas leyes lleva no cumplidas, porque con una sola que no cumple, aunque haya cumplido todas las demás, ¿qué sucede? Dice Santiago, es como si no hubiera cumplido nada. ¿Sí? ¿Quieren vivir en esa esclavitud? Claro que no, si somos hechos libres en Cristo, si tenemos libertad en Cristo, ¿sí? No debemos de buscar eso. Entonces dice ahí en el versículo 11 de nuevo, y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Ahora aquí está otra de esas citas. Esta cita de Habacuc se encuentra en Habacuc 2:4 y se usa para enseñar que la persona que ha sido hecha justa por Dios, o sea, el justo, vive, pero no solamente vive, sino que sobrevive a la prueba venidera por la fe. Mientras estamos aquí en la tierra, sobrevivimos a las pruebas, a las situaciones difíciles que pasamos, sobrevivimos a las persecuciones, etcétera, etcétera, por la fe. Es la única manera que las podemos sobrevivir. Pero vivimos también, o vamos a vivir tiempo futuro en el reino celestial, también por esa misma fe. Entonces, por esa fe vivimos, por esa fe sobrevivimos. ¿Sí? No es una cosa aquí y una cosa ahí. No, todo es lo mismo. Hemos sido hechos justos por Dios. Y por eso somos llamados justos. Y como justos vivimos por la fe. ¿Sí? Porque no vivimos por lo que vemos, vivimos por la fe, dice Pablo. Y sobrevivimos a las pruebas que estamos pasando ahorita y que vayamos a pasar después, también por esa fe. ¿En qué le estamos creyendo a Dios? En que tarde o temprano esa prueba va a pasar y nosotros vamos a salir triunfantes. Tarde o temprano esa prueba va a pasar y nosotros vamos a salir triunfantes. Y tenemos fe que aunque ahorita la noche se mire negrísima y no haya una luz que la pueda alumbrar, la luz de Jesucristo siempre está ahí presente y nos deja ver hacia enfrente, hacia el momento, el día, año, lo que sea, en el que vamos a vencer esa prueba y vamos a salir triunfantes. Si el que está enfermo, inclusive el que está enfermo, sí, como se los he dicho muchas veces, inclusive el que está enfermo, solo porque Dios no lo sana no quiere decir que no va a ser sano. Aunque esa persona muera en su enfermedad, no quiere decir que no fue sano, porque en el momento que cruza de este mundo al que sigue, cruza completamente sano. Ya no hay enfermedad, ya no hay llanto, ya no hay nada que lo pueda detener, ahora es libre, verdaderamente libre en Cristo Jesús. Entonces el creyente confía en Dios en todo. Habacuc 2:4, como les dije, menciona esta cita. También se menciona en Romanos 1:17 y ahora la vemos en Gálatas 3:11. ¿Cuántas veces la repitió el Señor en las Escrituras? 3 veces. ¿Por qué cree que el Señor la repitió 3 veces en las Escrituras? Que quiere que sepamos que el justo por la fe vivirá y que no hay otra forma. ¿Sí? No hay otra forma. Él quiere que sepamos, ¿sí? Esto, ¿sí? Pablo la usa para enseñar que el justo, que es justo por fe, ¿sí? No por obras. Y esa persona que es justo por fe es el que vivirá. ¿Por qué? Porque le ha creído a Dios. Y el énfasis de Pablo está en la salvación por fe y también en que se sobrevive por la fe, ¿sí? En Hebreos capítulo 11,
los versículos 1 al 3. Hebreos, que todos conocen este pasaje, estoy seguro. Hebreos capítulo 11, hablando de lo que es la fe. Noten, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Déjenlo ahí, no cambien el versículo. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Le ha estado pidiendo algo a Dios por mucho tiempo? ¿Ha estado clamando a Él con todo su corazón? ¿Se ha arrodillado y ha llorado delante de Él pidiéndole esto que está pidiendo, pero todavía no lo ve? La fe lo puede ver, aunque nosotros con nuestros ojos físicos no lo podamos ver todavía. La fe lo puede ver, aunque nosotros con nuestros ojos físicos todavía no lo podamos ver. Estamos convencidos de que aunque no lo veamos, se va a llevar a cabo. Y si vivimos convencidos de que aunque no lo veamos, se va a llevar a cabo, vivimos libres. Vivimos tranquilos, vivimos dándole gracias a Dios, vivimos sirviendo a Dios a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando, porque aunque no estamos viendo lo que estamos pidiendo, sabemos que tarde o temprano lo vamos a ver. De este lado de la eternidad o del otro lado de la eternidad. Ay, pastor, pero yo lo quiero ver de este lado de la eternidad. Todos quisiéramos verlo de este lado de la eternidad. Pero ¿cuántos años cree usted que va a vivir? Vamos a decir, ¿cuántos años cree que va a vivir usted aquí en la tierra? ¿70? ¿80? ¿100? ¿Usted cree que va a vivir 100 años? Ok. ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? Entonces, ¿importa ver la promesa cumplida o cuándo la promesa es cumplida? ¿Qué es lo más importante? Ver la promesa cumplida. Si la vemos aquí, nos va a durar un poco de tiempo. Marta y María volvieron a recibir a su hermano Lázaro de la tumba, ¿no es cierto? Pero luego, ¿qué tuvo que hacer Lázaro? Morirse de nuevo, ¿verdad? Y lo que recibimos en la eternidad es para siempre. Entonces, no estoy diciendo que no debemos buscar, pedir que se cumpla de este lado de la eternidad, pero estoy diciendo que tarde o temprano lo vamos a ver, ya sea de este lado o del otro lado de la eternidad. Y los que hemos creído, lo que le hemos creído a Dios, tenemos la seguridad de que vamos a estar en su reino un día. Amén. El versículo 2 de Hebreos 11 sigue diciendo: gracias a ella, a la fe, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe, dice el versículo 3, entendemos que Dios creó el universo por medio de ¿qué? De su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Es curioso que no tenemos ningún problema para creer en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Parece que no todos lo creen. Ok, vamos a ver. Es curioso que no tengamos ningún problema con creer cuando leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No tenemos ningún problema para creer eso, ¿verdad? Lo damos por hecho. Mis hermanos, si creemos que de la nada, por medio de su palabra, Dios dijo, hágase, y se hizo, ¿por qué tenemos problemas para creer lo que le tenemos que creer el resto de nuestras vidas? No, Dios ya no me va a contestar. Dios, no, a mí no me oye Dios. Dios oye a todo el mundo, pero a mí no me oye. Porque si me oyera, no me ama, porque si me amara, sí, he de haber hecho algo contra Dios, lo he de haber ofendido de alguna manera, porque si no lo hubiera ofendido ya me hubiera dado lo que le he estado pidiendo por tanto tiempo. No, mis hermanos, Dios no es así. Dios no es así. Sí, Él está esperando el tiempo perfecto para nosotros. Y a todos nos llega el tiempo perfecto en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes tiempos de nuestra vida. Sí, entonces de nuevo, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. No se puede obtener algo de la nada. ¿Sí? Terrenalmente, físicamente, científicamente,
No se puede obtener algo de la nada. Pero no estamos hablando de la tierra, no estamos hablando de ciencia, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y Él de la nada hizo todo lo que ahora vemos. Él de la nada hizo todo lo que ahora vemos. Versículo 12 de Gálatas 3 sigue diciendo ahí: y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. La ley de nuevo trae una maldición. El creyente es liberado de esa maldición a través de Cristo, quien se convirtió en maldición por nosotros. La crucifixión lo puso bajo la maldición de la ley, como se explica aquí en el versículo que citó Pablo de Deuteronomio 21-23. Lo puso bajo la maldición de la ley, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser hechos justos. Ahora la palabra redimió, noten, Cristo nos redimió, dice en el versículo 13. Cristo nos redimió. La palabra redimió significa que nos compró de nuestra esclavitud con el propósito de ponernos en libertad. Al derramar su sangre sobre la cruz nos compró para que tuviéramos libertad. ¿Saben lo que quiere decir redención? ¿Saben lo que quiere decir redención? Si alguna vez vean los botes de aluminio o las botellas de plástico o las botellas de vidrio y tienen algo que dice redeeming value o redeem value, algo así. Sí, quiere decir que a ese artículo se le está dando, si lo quieren redimir, van a tener que pagar esa cantidad de dinero. ¿Ok? 5 centavos o 10 centavos o lo que sea. Eso quiere decir redimir. Estoy redimiendo botella de agua para que se vuelva a usar o lo que sea. Eso es lo que le pagan en el reciclaje. ¿Sí? Están redimiendo toda esa, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo? Basura. Están redimiendo toda esa basura para volverla a usar. El Señor nos redimió a nosotros. El Señor nos compró a nosotros para hacernos nuevos y podernos usar para su honra y para su gloria. Sí, Él nos redimió, Él nos compró. Estábamos, por así decirlo, en el basurero. Estábamos, por así decirlo, listos para ser echados al landfill por allá, en aquel lado de Chulavista, ¿sí? En donde ya muy pronto vienen casas nuevas, muy bonitas, ahí encima de toda la basura. Entonces la palabra redimió significa que nos compró de nuestra esclavitud con el propósito de ponernos en libertad. Al derramar su sangre sobre la cruz nos compró para que tuviéramos libertad. El apóstol Juan nos dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Somos libres de la ley, somos libres de todo eso, somos libres de toda religiosidad, somos libres de todas esas cargas que a menudo se nos quieren poner encima con la idea de que de alguna manera vamos a perfeccionar la salvación que Él ya ganó para nosotros en la cruz. No es posible eso. ¿Sí? En Hebreos capítulo 9, los versículos 11 y 12, Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes que venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Escuchen esta parte. Y obtuvo para nosotros ¿qué? La redención eterna. Obtuvo para nosotros la redención eterna. Nos redimió para siempre. Nos redimió para siempre. Ya no hay nadie ni nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 14 de Gálatas 3. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu.
Sí, por eso el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, luego apóstoles en la gran comisión, en Marcos 16, versículos 15 y 16, y les dijo, vayan por ¿dónde? Por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura, y el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Entonces la bendición de Abraham por la fe alcanza a los no judíos a fin de que recibamos la promesa del Espíritu. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Pacto aquí quiere decir una última voluntad y testamento, por ejemplo. Es inmutable. Después de ser ratificado, después de ser confirmado, es inmutable. La mayoría de los usos de esta palabra en el Nuevo Testamento se refieren a un acuerdo solemne o contrato que Dios hizo con su pueblo. Y lo que Pablo quiere decir aquí es que este pacto ya había sido hecho, ya había sido ratificado por Dios y nada lo podía cambiar. Si la fe fue contada por justicia a Abraham y por ende a quienes son de la fe de Abraham, ya no hay forma de que esto vaya a cambiar. Ya quedó establecido. Ya no hay nada ni nadie que lo venga a cambiar. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino y a su simiente como de uno que es Cristo. Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa. Sí, el pacto que Abraham hizo con Dios sucedió 430 años antes de que la ley viniera. Entonces, como Dios ya había hecho el pacto y ya lo había ratificado, no había nada que pudiera hacer que la ley se interpusiera entre el pacto que Dios había hecho con Abraham desde antes de que la ley viniera. En el versículo 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La ley de Moisés y la promesa de Dios, la promesa que Dios, le hizo a Abraham, estaban en desacuerdo entre sí. Pero Pablo demostró que el punto de vista de los falsos maestros de que la ley era cumplimiento del pacto abrahámico no tenía ninguna base bíblica. La herencia prometida entonces no es por la ley, sino por la promesa que Dios hizo a Abraham y la cual Abraham recibió por medio de la fe. Amén. En Hechos capítulo 20, el versículo 32, Pablo les dice a los hermanos de los cuales se está despidiendo después de que se fue de Éfeso, y les dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles ¿qué? La herencia prometida con todos los que han sido santificados, la herencia que se le prometió a Abraham. En Hechos capítulo 26, Pablo dando testimonio de lo que había pasado con él en el camino a Damasco, en Hechos 26, versículos 16 al 18 dice, Jesucristo hablando le dice, ponte de pie, que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos. Quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que, ¿por qué? Por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados, y luego noten, y la herencia de los que han sido santificados. En Efesios capítulo 1, los versículos 11 al 14, noten lo que dice. En Él, en Cristo, asimismo participamos ¿de qué? De la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten el versículo 14, que es la garantía de nuestra ¿qué? Herencia hasta la ¿qué? Redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y el pueblo de Dios dice,
Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que a través de ella nos enseñas acerca de tu carácter, acerca de tu plan, acerca de cómo desde el principio este plan se ha venido desenvolviendo y ahora cómo nosotros somos los beneficiarios del cumplimiento de esa promesa que le hiciste a Abraham, de que en su descendencia iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Te damos gracias, Señor, que nos muestras tan claramente que lo único que Abraham necesitó para ser declarado justo fue creerte a ti. No hubo necesidad de hacer nada más. Si le diste la circuncisión no fue para ratificar el pacto, fue simplemente como señal del pacto. Si les diste la ley a los judíos no fue para que a través de ella pudieran ser salvos o hechos justos. Se las diste, como vamos a ver la semana que entra, para que se dieran cuenta de lo pecaminoso que eran y pudieran volverse a ti. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios, te damos gracias porque nos has dado la habilidad a nosotros, por tu gracia, para creer, y porque ahora, viviendo en esa fe que hemos declarado en ti, podamos tener asegurada, Señor, nuestra entrada al cielo. Ya sea que vengas por tu iglesia o nos lleves a cada uno al tiempo que ya tienes determinado, sabemos que cuando cerremos los ojos de este lado de la eternidad, los abriremos en tu presencia del otro lado de esa eternidad, Señor, para estar contigo para siempre. Entonces te amamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...